Y qué emoción justamente hoy poder ver a la Cele jugar y por supuesto que esto me causa ansiedad y emoción. Y este es nuestro próximo tema acá en Vive la Mañana. Pues bueno, ¿qué es la ansiedad? Lo vamos a estar viendo un poquito más en los próximos minutos. Es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de estrés, aunque puede ser útil en pequeñas dosis para mantener la alerta. Cuando se vuelve crónico o excesivo puede afectar negativamente nuestra salud mental y física. Justamente tenemos acá nuestra invitada especial, especialista en el manejo de las emociones y máster en bienestar emocional, Irene Zamora. Irene, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Caro, muchísimas gracias por invitarme y por estar acá. Buenos días a todos. Irene, bueno, no, para nosotros es todo un placer porque vamos a hablar de un tema que a muchas personas claramente nos pasa y tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Cuéntanos un poquitito más sobre tu conocimiento de la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una emoción y como todas las emociones que tenemos, vienen a adaptarnos al medio ambiente, a nuestra supervivencia. Pero tenemos muchas ideas erróneas con la ansiedad, ¿verdad? Pensamos que hay emociones buenas, que hay emociones malas, que quiero sentir esto, que no debería sentir aquello, y no es así. O sea, la ansiedad es una emoción que nos va a adaptar. Si yo, por ejemplo, no siento ansiedad ante un examen, pues probablemente no me vaya a preparar para ese examen. Entonces me va a decir cómo planificar, cómo prepararme, pero hay veces en que por no quererla escuchar, por querernos resistir, por evadirla, la ansiedad se descontrola. Entonces, lo primero que me gustaría que hablar es a nivel de las emociones, ¿verdad? Toda emoción tiene un contexto fisiológico, o sea, tiene una parte corporal donde nuestro cuerpo empieza a sentir una serie de cositas, se nos hace el corazón así, podemos cambiar el ritmo de voz, ponernos con taquicardia, las famosas maripositas en el estómago. Maripositas en el estómago. Luego va a tener un contexto también la emoción, un contexto cognitivo que está relacionado en cómo nosotros procesamos la emoción. Y esto viene muy a través de nuestro proceso de aprendizaje, de socialización, de culturalización. Entonces ahí es donde vemos que hay emociones buenas, y hay emociones malas, hay emociones negativas, hay emociones positivas. Y no es así, ¿verdad? Lo que tenemos es como que amigarnos con las emociones y empezar a identificar cómo es que yo siento y qué es eso que yo estoy sintiendo. Porque cada uno de nosotros siente de una manera distinta, porque tenemos una historia, porque tenemos unos genes, porque tenemos una forma de ser. Y el otro aspecto que tiene la emoción también es el aspecto conductual, que es todo eso que aprendimos a responder cuando estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, si en mi casa, cuando yo me ponía ansioso, me decían, ay, no, póngase a hacer otra cosa. Entonces yo ya, cuando siento la ansiedad, lo que hago es buscar qué hacer. Y no le estoy prestando atención a la ansiedad y eso hace que la ansiedad empiece como a pegar gritos y hacerme sentir un poco más fuerte de lo que a la situación en la que me estoy presentando. Entonces, algo muy importante que nos estás enseñando en este momento es, está bien sentir y aceptar esa emoción. Claro, y está bien sentirla y además entender qué nos está diciendo, porque si las emociones vienen a adaptarnos es porque nos está diciendo algo ante una determinada situación. Y aquí es muy bonito porque es nuestro cuerpo el que habla. Hay una frase muy bonita en neurociencia que dice, el cuerpo habla lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Entonces, por ejemplo, con mis clientes, el entender dónde está la ansiedad ya me puede dar información de lo que necesito hacer con esa ansiedad. No es lo mismo que yo sienta la ansiedad en las piernas y que tenga ganas de salir corriendo, a que yo sienta la ansiedad en las manos, por ejemplo, o que más bien me paraliza. Ahí ya la ansiedad me está diciendo tal vez hay una situación en la que no quiero estar, si quiero salir corriendo, entonces puedo empezar a valorar cuál es esa situación en la que me estoy sintiendo incómoda, a cuál es esa situación que le tengo que prestar atención para no salir corriendo, o si la siento que más bien me paralizo, estoy yendo muy a prisa, estoy asumiendo cosas que no debería estar asumiendo. Entonces ellas mismas nos empiezan a hablar, por eso es que hay que prestarles atención. Y ahora, con este montón de emociones o ansiedad de por medio, ¿cuáles son esas formas correctas de poder manejar esos sentimientos? Porque muchas veces tenemos ansiedad, que tenemos enojo, estamos demasiado emocionados o nos empiezan a sudar las manos. En todos los casos puede ser muy diferente, pero ¿cuáles son esas principales recomendaciones de cómo manejar estos episodios que nos pueden dar? Claro, mira, la emoción viene, nos da el mensaje y se va. Esa es la función de la emoción. Ella es como un mensajero, toca la puerta, te dice lo que tienes que hacer y se va. ¿Por qué se queda una emoción? Por apego o por resistencia. Porque no la quiero sentir,
porque la quiero bloquear, porque la quiero evadir, porque me es inconfortable, entonces ella se queda ahí haciéndola. Entonces, si vos te ves en el día, vos vas a sentir una serie de emociones. Por ejemplo, yo antes de entrar aquí a la sesión estaba sintiendo un poquitito de ansiedad porque vengo a una entrevista que no es algo normal para mí. Irene, pero no se le todo en nada, usted es la máster. No, claro, y a medida que vos me haces sentir cómoda, que la ansiedad se va, ya pasó, ya me informó lo que tenía yo sentir y listo. ¿Qué pasa? Que entonces cuando nosotros empezamos a bloquear estas emociones es cuando se van desbordando. Entonces, ¿cómo podemos atender las emociones? Escuchándolas, siendo amable con ellos. Hay una frase muy bonita en Mindfulness, que es una de las herramientas que nos ayuda a autorregular nuestras emociones, porque nos ayuda a descubrir lo que está pasando ahí, que dice, hay que tener amabilidad con las emociones. Entonces, para mí es muy importante que las personas aprendan a escucharse, a conocerse, a entender lo que está diciendo. Claro, hay procesos donde, por nuestra forma de haber sido educados y todo, como hablaba anteriormente, las emociones se desbordan. Entonces ahí es cuando entramos con estos trastornos, digamos, donde empiezan los famosos ataques de pánico, entonces de ahí tenemos que tener acciones para minimizar estos problemas, porque ya no estamos atendiendo una emoción de esta situación, sino estamos atendiendo una emoción que tiene una carga emocional de meses tal vez, o de años, a la que no le hemos prestado atención. Entonces cada vez que yo la estoy sintiendo con el peso de todo el tiempo que no le he sentido. Entonces tal vez voy a, no sé, a salir con un chico y estoy sintiendo toda la ansiedad de todas las veces, o el miedo al rechazo que he experimentado anteriormente porque no lo he procesado. Entonces lo importante es procesar esas emociones, ir identificando cuáles están ahí para liberarlas. Y hay muchísimas herramientas, pero siempre tenemos que entender que las tenemos que atacar desde diferentes lugares, porque como tiene diferentes componentes la emoción, es importante atacarlas de diferentes lugares. Desde la parte física, por ejemplo, dormir bien, alimentarnos bien, hacer ejercicio. Desde la parte cognitiva, ¿de dónde vienen estos dolores emocionales? ¿De dónde vienen estas causas emocionales? Desde las conductas. ¿Qué cambios necesito hacer para relacionarme mejor o para poder cambiar situaciones que me están doliendo o para relacionarme mejor con mis seres queridos, relacionarme mejor conmigo mismo? Entonces, la emoción hay que atacarla, si tiene 3 componentes, desde los 3 componentes que tiene, Irene, igual con la ansiedad. Me causa curiosidad porque hablaste de algo muy importante, que está la ansiedad más normal o de emociones, pero también está la ansiedad de un trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Ok. Por ejemplo, Caro, la ansiedad adaptativa, llamémosle sana, es la que yo vengo a esta entrevista de trabajo, a esta entrevista con vos, y me siento un poco ansiosa ante la situación que yo voy a experimentar. ¿Okay? La ansiedad que es desgeneralizada, o esa ansiedad que es de repentina, es, por ejemplo, estoy durmiendo y me levanto con una taquicardia a las 3 de la mañana donde no sé qué está sucediendo, con un susto. O esa ansiedad que de repente voy en el carro y empiezo a no poder respirar, a una serie de reacciones en mí que no son relativos con la situación que yo estoy experimentando. Entonces ahí es donde la gente dice, ¿será que me estoy volviendo loca? Esto no es normal, y es muy duro porque vivir ataques de pánico es una de las cosas muy fuertes. De hecho, es una de las cosas que me trajo a mí a especializarme en esto. Yo cuando fui adolescente, en la época de los 20 años, tuve muchos ataques de pánico y es una sensación muy, muy, muy dolorosa. Entonces, ¿cuándo es que hay que prestarle atención? Cuando yo siento que esa emoción no me está adaptando a la situación, sino más bien me está desadaptando a la situación que estoy experimentando. Excelente por explicarnos la diferencia. Una última preguntita para cerrar con el tema. ¿Cómo puede un familiar o un amigo ayudar a una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad o un trastorno de ansiedad? Bueno, Caro, lo más importante es nunca minimizar o desvalidar la emoción de la otra persona. Porque tendemos desde la parte de ser empáticos, de decirle a la otra persona, ay, pero eso no es nada. Hay personas que están sufriendo más y eso causa muchísimo más ansiedad, ¿verdad? Porque yo no debería estarme sintiendo así y me estoy sintiendo así. Entonces, cuando acompañamos a una persona es escuchar atentamente, no es aconsejar, es estar ahí, darle nuestro apoyo. También si ya vemos que el problema se sale un poco,
también sugerirle ayuda. Hay muchísimos terapeutas, muchísimas formas de trabajar con la ansiedad. Otra manera es también acompañarlo a hacer actividades que nos llenen y nos ayuden a esa parte de la autorregulación, como bueno, vamos a hacer ejercicio, o metámonos una clase de pintura, o qué te parece, o sea, cosas que le gusta a la persona que le ayude a sentirse acompañado y a estar ahí. Irene, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros e instruirnos un poquitito más de cómo gestionar estos procesos de ansiedad, tanto lo que es normal como un trastorno. ¿Cómo la pueden seguir en redes sociales para personas que le gustaría recibir más ayuda con respecto a este tema? Bueno, yo mi empresa se llama Cocoro Bienestar, entonces me pueden buscar en Instagram bajo Cocoro Bienestar, o si no, siempre escribirme a mi WhatsApp, que soy yo misma la que le contesto, porque me encanta tener una relación directa con mis clientes. ¿Nos podría decir el numerito de teléfono? 8930-6272.